Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Estamos aquí ya de regreso después de una semana de descanso con nuestro estudio Viviendo como una iglesia. Hoy, pues de manera muy especial, creo que tenemos que seguir aferrándonos al Señor, a su palabra, a dejarnos guiar y sustentar por ella, fortalecer por ella. Así que gracias a Dios por las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestro país. Todas ellas son para bien, para sus hijos, no lo dudemos. Todas traen un propósito bueno. A veces difícil, doloroso, con tristeza. Pero no duden, por favor, hermanos amados, de que todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y tú y yo fuimos llamados. Así que no dudemos que todo esto que el Señor está haciendo, está permitiendo en su soberana voluntad. No sabemos directamente si es Él quien está orquestando o permitiendo soberanamente. Lo que sí sabemos es que Él controla absolutamente todo evento. Pues también sabemos, hermanos, que no es coincidencia. Esperemos que esto que sucede con los sismos en nuestro país sirva. Y una pregunta que yo me hacía o me he hecho durante la tarde es, ¿se arrepentirá México? El México incrédulo, el México idólatra, el México necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy vuelven muchos a voltear instantáneamente su rostro al cielo. Y como los que ya tenemos algunas décadas en esta vida, pues vamos viendo ese patrón que se repite, ¿no es cierto? Hay susto, hay miedo por el dolor, miedo a la muerte física, sin pensar en la muerte eterna. Y cuando somos librados de esa muerte física, volvemos a nuestra rutina. Pero no solo el México incrédulo, sino muchas veces también, hermanos, escuchen también la iglesia. La iglesia que no se santifica, la iglesia que de cierta manera es indolente a predicar el evangelio y sobre todo a servir al Señor. Y precisamente, hermanos, ese es el tema de esta noche. Recuerden que estamos viendo durante este estudio que la base para vivir como una iglesia es la unidad tan importante que, como hemos dicho desde el principio de este estudio, Jesucristo ya la propició, la generó. Él es la fuente de la unidad en la iglesia. Y la iglesia tiene la enorme responsabilidad de preservar y de guardar esa unidad ganada por Cristo. De ahí la importancia de este estudio. Hermanos. Y el tema del servicio es porque es el sacrificio por el bien de la unidad. El servir a los demás es ese sacrificio personal por el bien de la unidad, por el bien de los demás. Tan importante entonces el servicio en tu vida, en mi vida, para que podamos vivir como una iglesia. Nuevamente aquí reflexionando un poco acerca de que los primeros expuestos a lo que vamos a ver esta noche somos nosotros mismos. A considerar la manera en que hemos servido a Dios. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a agradecerle que tenemos vida, que podemos estar conectados, escuchando su palabra, siendo ministrados por Él, y que todo esto sea para su gloria y para su honra. Que el Señor ministre todos los corazones, hermanos, de su pueblo, de su iglesia. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por la vida. Gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas desde que, Padre, aún dormíamos y éramos inconscientes. Te agradecemos por el trabajo, por el techo, por el alimento, Señor.
Te agradecemos por tantas circunstancias que muchas veces, Padre, permites en nuestras vidas a fin de que sean utilizadas para que nosotros sigamos madurando, sigamos creciendo. Que te damos muchas gracias por todo eso y te pedimos que ilumines nuestro entendimiento a través de tu bendito Espíritu. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento a fin de que podamos ver cómo a la hora de servir por el bien de la unidad, por el bien de los que me rodean, yo propicio, Señor, honrarte, glorificarte a través de las obras en las cuales, Señor, yo ando y tú dejas dispuestas en tu palabra para que yo te glorifique, Señor, para que mis hermanos te glorifiquen. Así que con esa conciencia disponemos este tiempo y lo encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando digo servicio, hermanos, me estoy refiriendo a invertir tu tiempo, tus dones, tus recursos, aún tu energía y todo lo que tú tienes, posees por el bien de la iglesia. Entonces el servicio cristiano, el servicio bíblico del cual nos habla la Escritura es invertir tu tiempo, tus dones, tus recursos, tu energía y todo lo que tienes por el bien de la iglesia, por el bien de los hermanos. Es para la gloria del Dios a quien no vemos, pero en el que creemos firmemente, pero visiblemente y tangiblemente es por el bien de las personas que sí vemos a nuestro alrededor. El servicio de Cristo para con nosotros es el ejemplo de esto, ¿no es cierto? Cuando Él estuvo aquí en la tierra. Marcos 10:45 es un pasaje muy conocido por todos nosotros, o la mayoría. Porque Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese precioso evangelio que muestra al Hijo del Hombre como un siervo, como un esclavo. Pero ahora Jesús también nos llama a nosotros a tomar nuestra cruz, a seguirle, a imitarlo. Y entonces nuestro servicio a otros debería ser el resultado del derroche de amor de nuestros corazones por el amor que decimos le tenemos a Dios y que Dios ha demostrado nos tiene a través de Cristo. Esta unidad de la que estamos hablando durante todo este estudio es una parte importante de nuestro testimonio. Una comunidad llena, escuche esto, una comunidad llena de personas que se sirven gozosamente deben sobresalir en nuestro mundo. Esta es una marca distintiva de una iglesia bíblica, de que una iglesia está viviendo como tal, como la iglesia que a Cristo le agrada, que a Dios le agrada. Es una marca que se ve a la distancia cuando alguien llega a la iglesia y ve cómo se sirven unos a otros. Hermanos, no hay imagen más hermosa que poder ver, ya no a toda la iglesia, a algunos hermanos, con ese espíritu de servicio, porque llama la atención. No la persona, sino Cristo en las personas. Es algo que no se puede dejar de ver. Por el contrario, también se nota cuando en una iglesia la mayoría solo quieren ser servidos. La mayoría sienten que ellos son los que necesitan ser servidos y no son ellos quienes sirven. Hoy vamos a aprender entonces que una marca distintiva de una iglesia bíblica o para vivir como una iglesia bíblica, uno de esos distintivos es el servicio entre los creyentes. Vamos a comenzar, hermanos, con una teología del servicio, con un principio bíblico, con un pasaje, porque hay muchos pasajes a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, que nos llevarían a profundizar en un estudio completo durante semanas acerca del servicio. Pero vamos a ver solo una base,
Un pasaje que nos resume la teología del servicio de manera magistral. Luego estudiaremos 4 formas en las que el servicio puede contribuir a la unidad. 4 formas en las que el servicio puede contribuir a la unidad. Y vamos a ir haciendo pausas para ver el contraste, escuchen esto, de las diferentes formas en las que el servicio puede malinterpretarse y fracasar en glorificar a Dios. Vamos a ver entonces estas 4 formas, o 5 en total, porque vamos a añadir una más con la teología del servicio. Estas 5 formas en las que el servicio puede contribuir a la unidad de la iglesia, y vamos a hacer pausas y contrastes en las diferentes formas en que el servicio puede malinterpretarse y entonces fracasar y todavía más no glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Que terminando esta clase seamos alentados y motivados a servirnos más y más y más para la gloria de Dios y por nuestro bien. Que tanta falta nos haría no solamente entre cristianos, sino en los lugares donde habitamos, los lugares que nos rodean. Y que en estos momentos en donde pasan circunstancias como las que pasan en nuestro México, podamos no perder incluso en momentos de crisis la actitud de servicio, para que se note Cristo en nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros mismos, el egoísmo, el pensar en nosotros. Así que entonces, de manera propositiva, hoy vamos a ver 5 rasgos del servicio bíblico, 5 rasgos del servicio bíblico que te ayudarán a contribuir con la unidad en la iglesia y glorificar a Dios. 5 rasgos del servicio bíblico que te ayudarán a contribuir con la unidad en la iglesia y glorificar a Dios. Recuerda, contribuir no quiere decir que tú la generes. No es que estés poniendo algo, sino que estás preservando esa unidad, guardando con temor reverente esa unidad, que ya ganó Cristo. Así que vamos a ver ese primer rasgo del servicio bíblico que te va a ayudar a contribuir con la unidad en la iglesia. Y eso es ese principio bíblico de la teología del servicio. Para eso vamos a leer 1 de Pedro 4:10, hermanos. Así que acompáñenme con sus Biblias ahí en sus hogares. Espero que estén tranquilos, que el Señor esté poco a poco a través de su palabra, de la oración, de la dependencia, devolviéndoles la paz, la calma, no esa que ustedes puedan generar, sino la que proviene de su palabra, porque su palabra es vida. Así que entonces, 1 de Pedro 4:10, ahí leemos lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego en el versículo 11 leemos lo siguiente: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es un pasaje, hermanos, que como les decía, resume la teología del servicio bíblico. Cada uno, dice ahí, según el don que ha recibido. Vamos a hacer una pausa ahí, porque aquí en estos 2 versículos de 1 de Pedro 4, vemos ese resumen acerca de la teología del servicio, del ministerio dentro de la iglesia, y contiene, escuchen esto, 5 simples pero importantes puntos que desarrollan la teología, el pensamiento de Dios. Cuando digo la frase teología del servicio, no estoy diciendo otra cosa, a lo mejor es un poco técnico, pero vamos a hacerlo más sencillo. El pensamiento de Dios acerca del servicio. Creo que incluso hasta trae más fuerza, ¿no es cierto? ¿Qué piensa Dios acerca del servicio entre creyentes? Piensa esto: cada uno, dice Dios,
según el don que ha recibido, ministrelo a sí mismo. ¿Dice eso, hermanos? No. Dice, ministrelo a otros. Así que entonces vemos estos 5 puntos y vamos a ver, en primer lugar, que cada cristiano ha recibido un don. Dios afirma categóricamente, y muchos lo sabemos, que al momento de ser salvos, no solamente recibimos la salvación, somos ingresados, bautizados, dice la Escritura, en un cuerpo llamado iglesia, sino escuche esto, también en el momento de la salvación recibimos todos los creyentes un don espiritual de parte de Dios. Un don que Él da a todo el que recibe por hijo, al que por gracia le da salvación. Así que entonces no solamente tenemos la seguridad de la salvación, la seguridad de que pertenecemos y Él nos deposita en una iglesia local, en un cuerpo llamado Iglesia Universal también, al cual comenzamos a pertenecer, sino que también recibimos un don, un regalo, un don espiritual. Esos dones los vemos también en la Escritura a partir de diversos pasajes. No quiero detenerme en esto porque es donde muchos creyentes se preguntan, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, es que ¿cuáles son esos dones? No sé cuál tengo yo. Hermano, lo primero que tienes que saber en cuanto al pensamiento de Dios, a la teología del servicio, es que no debes de dudar que tú has recibido un don. Que no solamente lo ha recibido el liderazgo de tu iglesia, que no lo ha recibido los servidores en la iglesia, mientras que los demás estén viendo pasivamente todo lo que acontece. No. Cada uno, dice ahí el Señor, cada uno según el don que ha recibido. Todos han recibido un don. ¿Qué has hecho con ese don que recibiste desde el momento de tu salvación? Aquí muchas veces podría avergonzarnos el tiempo que tenemos en Cristo y que no estemos sirviendo formalmente en la iglesia local. Obvio, después de bautizarse, hacerse miembros o algunas otras cuestiones que cada iglesia, dependiendo de su filosofía de ministerio, tenga como, podamos llamarle, requisito. Pero fuera de eso, hermanos, tú recibiste un don el cual debe de ser usado. Tú lo has recibido. Y esta noche Dios quiere decirte, en primer lugar, que no puedes dudar que tú lo has recibido si te dices cristiano. La segunda es una pregunta aplicativa. ¿Qué has hecho con ese don? O con esos dones. Algunos han recibido dones, porque eso lo decide Dios. En segundo lugar, escuchen esto, el pasaje nos enseña que el don es el resultado de la gracia de Dios. El don es el resultado de la gracia de Dios. Primera de Pedro, otra vez, 4:10, no solamente dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pero vea, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es un regalo que fue dado por Dios, que ha recibido. ¿Ya vieron ahí la frase? No es sus capacidades, no son esos talentos con las que todo el mundo nace. Esto quiere decir, hermanos, que tal vez un buen orador no necesariamente va a ser un predicador en la iglesia. Porque el ser orador se trae talento, se prepara para ser un buen orador, pero el ser predicador de la palabra de Dios es un don regalado por Dios. Y así sucesivamente cuando vamos conociendo las diferencias que hay entre un talento y un don espiritual. Pero bueno, todos lo tenemos en primer lugar, y en segundo lugar fue un regalo de gracia, no hay que olvidarlo. Es el resultado de la gracia de Dios. Y aquí normalmente lo que hacemos es recordar cuántas veces hacemos o qué cosas hacemos con las cosas que nos regalan, con los presentes que nos dan. Creo que normalmente la ilustración es que no los tiramos.
sobre todo cuando los vemos valiosos. Este es un regalo de Dios a todo creyente, por gracia, inmerecidamente recibido, hermanos. No tendríamos por qué recibir para nada este don, y sin embargo la gracia de Dios nos lo otorga. Ahora podemos sumar a la primera pregunta: ¿qué has hecho con el don recibido? Es: ¿aceptas el regalo que Dios te da? El no usarlo es como aquel regalo que después de que te lo dan está guardado en el closet. O incluso que utilizan, como algunos yo he visto, y reciben ese regalo para regalarlo en otro lado, en otra fiesta. Parece que no, pero yo he visto personas así. En tercer lugar, también este pasaje nos enseña que somos responsables de usar ese don. Somos responsables de usar ese don. Tenemos esa responsabilidad. Dice: ministrelo, aplíquelo, úselo a los otros. No es para mí, no es para que me lo quede, no es para que solo lo valore. Y, por ejemplo, otra vez hablando de la ilustración del predicador, si alguien tiene ese don para predicar, no es para que esa persona se ponga en el espejo y se ministre a él mismo con ese don. No, aquí dice claramente: ministralo a los otros. Entonces, en primer lugar, todo creyente tiene que tener la seguridad de que recibió un don, que es un regalo de gracia inmerecido de parte de Dios, pero que no es para él, sino que es para los demás. En cuarto lugar, debemos usarlo para la gloria de Dios. Al usarlo para los demás, por el bien de los demás, debemos usarlo para la gloria de Dios. Ve al final del versículo 11: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Así que si muchas veces nos hemos preguntado: ¿cómo puedo yo como creyente glorificar a Dios? Sirve de la manera en que este pasaje comienza a mostrarnos lo que tenemos que hacer con respecto al servicio. Y en quinto lugar, hermanos, debemos servir conforme al poder de Dios. Debemos servir conforme al poder de Dios. Vea la primera frase en el versículo 11. Si alguno ministra, si alguno sirve a los demás con ese don, sirva, ministre conforme al poder que Dios da. Esto es muy importante, como lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no conforme a las propias capacidades que creo tener, a la propia inteligencia que creo tener, sino al poder que Dios da, como lo vamos a ver más adelante. Si yo no entiendo en esta teología del servicio, en este pensamiento de Dios acerca del servicio, yo no voy a servir, hermanos, conforme al poder que Dios da, sino conforme al poder que yo creo tener. Acompáñenme, por favor, para ilustrar todavía un poco más esto en Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y es algo que en la última predicación de Apocalipsis, si quiere recordarlo ahí también, puede verlo. Dice el versículo 8: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, la salvación. Versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. Pero vea lo que dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras propias que yo hago, que yo realizo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir, hermanos, que el cristiano no provoca, ni siquiera es que hace esas obras ya Dios las preparó de antemano. El cristiano, al decir que hace obras,
Ese hacer obras, lo que significa es andar en esas obras, obedecer a Dios para andar en esas obras que Dios preparó de antemano. Decía yo en ese domingo, si tú estás haciendo obras, estás equivocado. Si tú estás andando en las obras que Dios preparó de antemano, esa es la voluntad de Dios. Así es con el servicio. Tienes que servir a los demás conforme al poder de Dios, que Dios otorga para servir, conforme a esa dependencia completa y absoluta en el servicio del don que vas a desarrollar y que Dios te ha dado, que has recibido por gracia, que es para los demás y para la gloria de Dios. Acabo de resumir nuestro pasaje. Por tanto, hermano, como cristiano, haya una manifestación especial de la gracia de Dios en la que puedes edificar a otros en la fe y glorificar a Dios. Debes de preguntarte esta noche entonces, ¿por qué no sirves? Si tú tienes tiempo en la iglesia, ¿por qué no sirves? Tal vez algunos por ignorancia. Tal vez algunos cristianos verdaderos por pecado, porque no maduran, porque pasan los años y siguen pensando solamente en ellos, en lo que ellos pueden recibir. Ya han pasado los años y dice el apóstol Pablo, ustedes ya teniendo que comer alimento sólido, es necesario que les dé viandas, que les dé puré, papilla. Pero es algo pecaminoso, lleno de egoísmo. Obviamente también la iglesia o las iglesias tienen responsabilidad en eso. Pero, ¿por qué no sirves? ¿Por ignorancia? Negligencia, inmadurez, aún siendo un verdadero creyente, o en tercer lugar, escucha, porque si tú no eres un hijo de Dios, no puedes entender esto que acabamos de ver en 1 de Pedro 4, 10 y 11. ¿No tienes ese don dado por Dios? ¿No es el resultado de la gracia inmerecida de Dios? Nunca vas a tener esa responsabilidad de usar ese don. Nunca vas a usarlo por el bien de los demás y para la gloria de Dios, porque eres una persona no creyente. Y mucho menos vas a servir conforme al poder de Dios. De ahí incluso muchas veces ese, entre comillas, servicio de algunos falsos maestros. Que todo esto, estos 5 puntos que vimos en este pasaje, lo distorsionan. Lo distorsionan. Así que entonces, ese primer rasgo del servicio bíblico que te va a ayudar a contribuir con la unidad en la iglesia y glorificar verdaderamente a Dios, es conocer el pensamiento de Dios acerca del servicio. Ese es el pensamiento. Recordarte esta tarde que tú has recibido un don, que lo has recibido por gracia inmerecidamente, que necesitas ser buen administrador y responsable de ese don, porque un día Dios te va a pedir cuentas de ese don que te dio. Y hay pasajes, parábolas que el Señor Jesucristo nos enseña claramente que un día va a suceder eso. También vimos en este pasaje que ese don es para el bien de los demás y para la gloria de Dios y que tiene que ser conforme al corazón de Dios. Ese es el pensamiento de Dios, el pensamiento que hoy Dios quiere recordarte a ti. No importa el tiempo, la madurez, el conocimiento que tengas en la iglesia. Dios quiere recordarte esta noche que tienes una tarea importante para salvaguardar, para sacrificarte por el bien de la unidad en la iglesia y así vivir como una iglesia bíblica. Entonces, el vivir como una iglesia, nos estamos dando cuenta que no depende solo del liderazgo. El liderazgo es importante porque es el ejemplo, porque los discípulos no van a avanzar más allá que sus maestros. Y cuando son edificados van a ser como sus maestros. Pero también es responsabilidad de cada miembro de la iglesia conocer este pensamiento de Dios. Vamos a ver ahora el segundo rasgo del servicio bíblico entonces, que te ayudará a contribuir con la unidad en la iglesia y glorificar a Dios.
¿Cuál es el propósito de tu servicio? Ahora que ya sabes cuál es el pensamiento de Dios con respecto al don que te dio para ministrarlo, para servir en la iglesia, ¿cuál es el propósito? Pablo en Efesios 4:12, dice que estos dones son dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no es cierto? Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que entonces, hermanos amados, añade Pablo ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que Pablo está enfatizando aquí es la meta de fortalecer, escuche qué, hermanos, todo el cuerpo, no solo una parte del cuerpo, solo las partes del cuerpo. Dios a través del apóstol Pablo dice aquí en Efesios 4:2 en adelante, que debemos ministrarnos unos a otros, no solo con la idea de ayudarnos a crecer mutuamente, sino, escuche esto, sino también de que todo el cuerpo crezca en unidad, que la iglesia crezca y madure en unidad, y que esa unidad se manifieste, sea visible a los ojos de los que todavía no creen. Dios nos da dones a todos, como ya dijimos, de acuerdo a su gracia, para ser ejercidos en su poder, como acabamos de ver. Pero no principalmente como un medio de realización para cada uno de nosotros como individuos. Como muchos creyentes hoy piensan que el servicio es un medio de realización aún dentro de la misma iglesia, de realización de ellos mismos, sino para el crecimiento de su iglesia, como una unidad. No que destaque a alguien de la iglesia, hermanos, o algunas partes de los cuerpos. No, que crezca en unidad toda la iglesia. Ese será el enfoque correcto, bíblico, el propósito correcto. El crecimiento de su iglesia como unidad, no de manera personal. No de que destaque pensando en la ilustración del cuerpo. ¡Ah, qué bello ojo! ¡Qué bello ojo! Y el otro está medio podrido, ciego, cegatón, tuerto. No, ese no es el propósito del servicio. El propósito del servicio es que todo ese cuerpo luzca, sea de verdad luz y sal por completo. No el líder, no el pastor, sino toda la iglesia como ese modelo que está creciendo en unidad. Y a veces, hermanos, ese es de los primeros contrastes que te dije, vamos a ir encontrando cuando se equivoca uno en un concepto equivocado de servicio. La persona que se siente con derecho a servir únicamente de la manera en que siente que ha sido dotada. Yo he sido dotado en esto y yo voy a servir solamente en esto y no voy a servir más, ni voy a ayudar a los demás a crecer. El único que tiene que crecer soy yo, el único que tiene que lucir soy yo, el único que se tiene que hablar bien en esa iglesia es de mí. Hay muchas personas, tristemente hoy, enfocadas para servir dentro de las iglesias. Y eso se une a todos los que no quieren servir, a los que pasan años y que ya mencioné. Años y años sin servir dentro de la iglesia. ¿Cuándo vas a servir en la iglesia? Te pregunta Dios esta noche. Esta persona teme no realizarse como cristiano si no sirve de esa forma. Y de esa manera ha malinterpretado el pasaje de Efesios 4:12. Ahí dice todo en plural, si tú te das cuenta. Dice en primer lugar, a fin de perfeccionar a los santos, no a uno de esos santos de ese cuerpo, para la obra del ministerio, para la edificación
de esa parte del cuerpo. No dice eso. Dice para la edificación del cuerpo completo de Cristo. Y luego dice en el 13, hasta que esa persona llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. E incluso añadiríamos el versículo 14, pensando en ese contexto, para que ya no seamos niños fluctuantes. Todo el cuerpo. Vea entonces la importancia de verdad de cumplir con el propósito bíblico del servicio, pensando en los demás y no individualmente. Parecería contrario a lo que muchas veces hoy pensamos, ¿no es cierto? A veces pensamos que no es dañino para la iglesia el que se diga la iglesia de Pepe Juárez. No es la iglesia de Pepe Juárez, es la iglesia de Cristo. Pues te das cuenta, ahí está brillando tal vez el ojo, la cabeza o la parte del cuerpo que sea Pepe Juárez. Y se está entendiendo de manera equivocada el propósito del servicio. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. El propósito, resumidamente entonces, del servicio bíblico es el fortalecimiento del cuerpo y no nuestra realización personal. Repito, el propósito del servicio bíblico es el fortalecimiento del cuerpo, no nuestra realización personal. Y por tanto, eso significa que servimos donde el cuerpo necesita ser fortalecido. El hecho de que Dios nos dé dones para usarlos sirviendo a los demás no busca limitarnos en lo que hacemos. Dios no busca limitarte si te da cierto don. Ay, ¿por qué Dios no me dio aquel don? Me limitó. No quiere limitarte, sino que te ha capacitado para hacer lo que debes hacer. Él ese don te lo da y te capacita para hacer lo que debes de hacer, que es tan de suma importancia como el mejor don que tú crees podrías tener y que a veces piensas que Dios te está limitando. Escucha esto, podemos estar equivocados acerca de qué don o dones creemos que Dios nos ha dado. Es mucho mejor, hermanos, en lugar de ponernos a dudar, de ver si estamos equivocados, de ver qué don que creemos que tenemos, que no conozco cuáles dones, que llevo años viendo y buscando qué dones tenemos. Escucha, es mejor ponernos manos a la obra y empezar a servir. Sobre todo, repito, cuando cumples con los requisitos de tu iglesia local. Es mejor poner manos a la obra y empezar a servir que sentarnos y seguirnos preguntando ¿cuál será nuestro don? Porque la meta del servicio es la unidad y tú no estarías cumpliendo con esa meta por todos los años que estás sin servir pensando en cuál es tu don. Descubrimos nuestros dones mientras servimos. Repito, descubrimos nuestros dones mientras servimos. Pero lo más importante es que se está resguardando la unidad. ¿Cómo deberíamos de servir de una manera entonces que promueva la unidad? Como ya vimos entonces, conociendo el pensamiento de Dios acerca del servicio y su propósito. Dios ha establecido qué es el servicio para Él y cuál es el propósito del servicio para Dios. ¿Estás cumpliendo con eso, hermano y hermana? Ahora bien, en segundo lugar, un segundo rasgo del servicio bíblico, y a partir de ahora vamos a ver el carácter del servicio bíblico en estos 5 rasgos que estamos estudiando, pero en los siguientes 4, el carácter del servicio bíblico. Porque sé que espero, ¿no? Deseo en mi corazón, como sé que también nuestro pastor Ascari, cualquier pastor en tu iglesia, espera de ti que sirvas con el tiempo. Y tristemente vemos que en algunos pasan los días, las semanas, los meses y los años y no sirven. Pero no vamos a hablar de ellos, sino ahora vamos a hablar de los que ya sirven. Ya hablamos
a ti que todavía no sirves. Y repito, mi pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no sirves? Di 3 respuestas. ¿Dónde te ubicas? ¿Por ignorancia? ¿Por negligencia, inmadurez? ¿Por no crecer, seguir pensando en ti, acostumbrarte a pensar a través de los años solo en ti? ¿O no corras el riesgo de que no estás sirviendo porque eres un incrédulo? Y un incrédulo no va a tener la capacidad, el deseo de entender lo que es el servicio para Dios y ponerse manos a la obra. ¿Dónde estás? ¿Dónde te ubicas? Pero ahora para ti que sirves, vamos a ver el carácter de Dios, de un servicio que promueva la unidad. Porque hay servicio que no promueve la unidad, que al contrario atenta contra la unidad, cuando no solamente se sirve de mala manera, sino vamos a ver todo lo que vamos a aprender esta noche. Dado que el objetivo, el propósito de la unidad, como lo acabamos de ver, es glorificar a Dios, fortalecer el cuerpo, en lugar de nuestra realización personal, fortalecer el cuerpo. ¿Cómo debe de ser entonces el servicio, nuestro servicio, tu servicio en la iglesia si tú sirves? ¿Y qué debería ser lo que nos motive a servir en esa congregación? ¿Qué te motiva? Vamos a ver entonces el segundo rasgo, hermanos, del servicio bíblico. Debemos servir con el poder que Dios da y con gran alegría. Debemos de servir con el poder que Dios da y con gran alegría. Nuestra meta entonces no debe ser meras buenas obras, sino buenas obras con un espíritu que proviene de una gozosa, dependencia en la ayuda de Dios. Y eso es lo que glorifica a Dios en particular. Regrese conmigo ahí a 1 de Pedro 4:11, donde leemos: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ministre conforme al poder que Dios da. Así que, entonces imagínense esta ilustración que voy a dar, que viene en el material de nuestros amados hermanos de 9 marcas, pero la dejé porque creo que nos ilustra muy, muy bien en un ejemplo. Imagínense 2 personas. Estas 2 personas están considerando si deben o no venir para ayudar a limpiar la iglesia. Una de ellas dice: supongo que voy a ir. Vale unos cuantos puntos extra con los líderes. Van a ver que estoy ahí. Además, soy muy bueno en esa tarea. Voy a poder impresionar a la gente ahí para que vean cómo se limpia. Entonces esta persona va y cuando llega ahí se queja de las herramientas que hay, que no hay, si están muy usadas, si están muy nuevas, y habla sin parar acerca de sus capacidades de limpiar. Trabaja, pero no lo hace, confiando en el poder de Dios, sino en Él, porque está hablando de sus capacidades, ¿te das cuenta? Y entonces su actitud carece, hermanos, de un espíritu alegre, porque se está quejando de todo lo que no hay, en lugar de un espíritu alegre y agradecido. Su deseo es que cuando lo hace cosas, quiere que los demás vean que las hace tan bien, que incluso lo que hay a su alrededor no es lo suficientemente noble, capaz, suficiente para él o para ella. Esta persona no está sirviendo para glorificar a Dios. ¿Te has encontrado con personas en el servicio así? Que están hablando todo el tiempo de sus propias capacidades y quejándose de lo que hay o no hay en la iglesia. Esas personas no tienen un espíritu alegre, sino de queja, cansancio, enojo,
Y por supuesto que nunca van a glorificar a Dios así. ¿Cómo estás sirviendo? Estas personas sirven con sus propias capacidades que creen tener ellos. Y nunca en la dependencia del poder que Dios les puede dar para realizar cierta tarea. Aún la más simple, por eso puse limpiar. Vamos a considerar a la segunda persona, que también espera ir a ayudar con la limpieza. Escucha. Esta persona ha estado enferma últimamente. Piensa para sí mismo. Oh, cómo me encantaría ayudar a limpiar la iglesia. Tal vez podría animar a quienes se encuentren abatidos, o quizá podría llevarles café. Y entonces se pone a orar de lo que hay en su corazón para poder hacer por los demás. Animar a quienes se encuentren abatidos, en poderles llevar café, limpiar la iglesia donde se congrega, aunque está enfermo o enferma. Pero se pone a orar. Y resulta que después se siente lo suficientemente bien para ir a ayudar con la limpieza. Cuando llega, hace lo que puede con un trapo y una escoba que hay ahí, y lo hace bien. Pero sobre todo, exuda un gozo y un sentido de gratitud que promueve la unidad y glorifica a Dios. Y también hay personas así en la iglesia, hermanos. Te pregunto esta noche, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Esposo. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es tu esposa? ¿Cuál es tu hijo, tu hija, tus hijos? ¿Dónde los quieres tener como sacerdotes? Mamás. Hermanos, sé que estos ejemplos son algo extremos, pero espero que resalten que lo que importa a Dios no es simplemente que usemos nuestros dones, sino cómo los usamos. Confiando alegremente en Él, ¿te das cuenta? Confiando alegremente en Él. Esa es la actitud que deberíamos tener cuando dedicamos nuestro tiempo, dinero o energía a la iglesia. Esa es la actitud correcta. Servir con el poder que Dios da y con gran alegría. En dependencia, en oración, hacer lo que la segunda persona hizo, a pesar de sus dificultades. Escucha, hermano, todos vamos a tener afanes en esta tierra mientras estemos en ella. Todos vamos a tener siempre un contexto de necesidades que cubrir en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, como papás, como vecinos, en nuestros centros de trabajo. Siempre van a estar ahí, a veces todos juntos. Pero el contexto de la segunda persona es que aún estando enfermo, pensó en el bienestar de los demás. Oró a Dios, acudió con una actitud alegre, utilizó los recursos que había, hizo bien su tarea y promovió un sentido de gratitud que promueve entonces sí la unidad y así glorifica a Dios. ¿Cuál eres tú? ¿Qué Dios te está mostrando a ti que sirves en la iglesia? ¿Tienes esta primer actitud, este primer rasgo del servicio bíblico? ¿De verdad? No nos justifiquemos. No le pongamos punto medio, porque la mente ahí en tu hogar, sentadito, sentadita, es bien hábil. Pues más o menos, a veces de este lado, a veces de este otro, pues ahí voy en mi santificación. No, a ti directamente te pregunto esta noche, ¿qué te caracteriza? ¿Qué practicas más? Si practicas e imitas a la segunda persona, te felicito y esfuérzate, por favor. Persevera en hacerlo, porque estás promoviendo la unidad y así glorificas a Dios. Pero si no, reconócelo ahí sentado, sentada en tu hogar. Reconócelo. Esa es la actitud que deberíamos tener cuando dedicamos nuestro tiempo, dinero, energía en la iglesia.
En 2 de Corintios 9:7, versículo que habla acerca de dar financieramente, hermanos, leemos algo que muchos recordamos. Cuando uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces esta persona, aún para dar financieramente, también pensó en las necesidades de la iglesia, en las necesidades de los hermanos, oró a Dios, Dios puso en su corazón dar, y entonces no da con tristeza, sino cuando da, hermano, cuando da incluso en las iglesias, ni siquiera lo tienen que motivar, porque da con el poder que Dios le da, en dependencia de Dios y con gran alegría, ¿te das cuenta? O sea, aún para lo financieramente hablando en una iglesia, cuán importante es este principio. Qué gran contraste con aquellas iglesias que le están torciendo la mano, agarrando entre los líderes de la iglesia y los otros, dicen coloquialmente aquí, basculeando las bolsas de los feligreses, exprimiéndolos, condenándolos, diciéndoles que le roban a Dios, motivando más de 20 minutos para que ofrenden las iglesias, los hermanos, cuando el principio es, da. Tú sirves cuando das aún económicamente, pero ve de qué manera, pensando en el bienestar de Dios, de los demás, glorificar a Dios, orando y sobre todo haciéndolo con gran alegría. Pero ya no nos fuimos del extremo de la limpieza a lo financieramente hablando, ¿te das cuenta? Pero lo puedes aplicar en cualquier cosa que hagamos para servir a Dios en la iglesia. Primer lugar, entonces, con el poder que Dios te da, con la facultad, la bendición que Dios te da, y con gran alegría, hermano. Este versículo también se aplica a nuestro servicio, entonces, porque ya con mucha frecuencia no servimos con alegría, ¿no es cierto? Sino simplemente a veces servimos por culpa, por obligación. Algo contra lo que habla este versículo, si te das cuenta, si lo volvemos a leer. Pero la Biblia nos exhorta a servir no como un deber, sino porque es una oportunidad, escucha esto, fantástica para participar en la edificación del pueblo de Dios. Una oportunidad fantástica para participar en la edificación del pueblo de Dios. Servir, hermanos, por culpa en lugar de servir por gratitud es una manera equivocada de servir. Y aquí vemos otro contraste. Servir por culpa o por compromiso en lugar de servir por gratitud es servir mal. Piensa en lo que el servicio motivado por la culpa dice acerca de las cosas de Dios. ¿Sabes qué dice? El servicio motivado por la culpa dice que no son más valiosas que otras cosas en nuestra vida. Por eso es que hay personas que solo cumplen por obligación, compromiso, culpa, por acuerdos pecaminosos en sus hogares, entre cónyuges, con hijos. Pero esas personas, hermanos, dicen con esa actitud que no son más valiosas que otras cosas en nuestra vida. Pero lo vamos a hacer de todos modos porque tenemos que hacerlo. En realidad hay cosas más valiosas en la vida, pero lo voy a hacer. Voy a cumplir. Voy a cumplir porque hay este acuerdo y porque voy a hacer esto que a mí me gusta, esto que en realidad es valioso para mí y por eso voy a hacerlo. La diferencia entre dejar, hermanos, ese servicio por culpa y sin alegría, la gran diferencia con eso es servir con el poder que Dios sé que me da, la capacidad que sé que Dios me da y con gran alegría. Voy a terminar con una pregunta para meditarla. Nos faltan otros 3 puntos. ¿Qué pasa si no tenemos esta actitud? Este segundo rasgo. ¿Qué pasa si nuestro corazón es frío o nuestro servicio
en nuestro servicio o está parcialmente motivado por culpa o incluso por temor al hombre. ¿Debería de abstenerme entonces de dar mi tiempo y mis recursos? ¿Lo utilizaría como para decir, yo voy a dejar de servir entonces porque no quiero ser hipócrita? ¿O debería ser correcto continuar sirviendo siendo hipócrita? ¿Debería dejar el servicio? La respuesta es contundente y es no. No deberíamos de dejar de servir en la iglesia, a pesar de que nuestra alegría no siempre sea grande o nuestros motivos perfectamente puros. La Escritura, hermanos, nos ordena entregarnos en sacrificio vivo, ¿no es cierto? Y aunque debemos esforzarnos por servir con un corazón alegre y agradecido, y conforme al poder que Dios nos da, también debemos reconocer que somos pecadores. Y no podemos hacerlo perfectamente. Y ese es el punto medio con el que quiero dejarte esta noche. Es una lucha, es una batalla. Ninguno lo hacemos de manera perfecta. Así que al igual que todo lo demás en la vida cristiana, lo hacemos imperfectamente, pero escucha, Dios mediante, seguimos creciendo en esta área mientras servimos. Si dejamos de servir, entonces se sabotea ese crecimiento y esa madurez. Pero si quieres crecer, necesitas seguir sirviendo. Debemos orar a Dios entonces para que nos ayude a servir en primer lugar con el poder que Él nos otorga, con los recursos, facultades que Él nos otorga, para servir gozosamente con su poder. Y escucha, para que nuestros motivos sean cada vez más puros y los hagamos con alegría. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por sacudir nuestra conciencia esta noche con respecto a algo que muchos en la iglesia cristiana no hacen, que es servir. Gracias porque hoy tú les has dado tu pensamiento en cuanto al servicio. Y hoy les has reafirmado, recordado o dicho por primera vez a muchos que tú a todos tus hijos verdaderos les diste dones. Que se los diste por gracia inmerecidamente. Que les das una responsabilidad de usarlos. Pones en ellos una responsabilidad de usarlos. Porque tú les vas a pedir cuentas algún día. No solamente eso, sino que tú les das esos dones para el bien de los demás y para tu gloria. Y también le recordaste a muchos que tú te agradas en el servicio que proviene de tu poder, Señor. Muchas gracias por esa primer gran verdad, ese primer rasgo del servicio bíblico. Pero aquellos que servimos, Padre, hoy nos has puesto a meditar si en primer lugar lo hacemos de verdad con esas capacidades y poder que recibimos de ti, con esa dependencia, aún en medio de nuestras debilidades, carencias, imperfecciones, buscamos precisamente porque reconocemos eso en nosotros, en oración, hacerlo, Señor, bajo tu poder, con tu poder en nosotros. Cualquier tarea, desde la que parece, Señor, más sencilla hasta la más complicada. Ay de los que hacen la limpieza sin buscar, Señor, depender de ti, pero hay también de aquellos, Padre, que se suben a predicar, a enseñar, a evangelizar en sus propias fuerzas. Perdónanos, Señor, las veces que hemos hecho eso. Y ayúdanos a depender completamente de ti en cada tarea, por más insignificante que la hagamos. Y permítenos, en segundo lugar, no servirte por culpa o compromiso. Reconocemos todos que muchas veces lo hemos hecho así. Eso nos ha llevado a poner excusas, pretextos, a mentir y a cometer otros pecados, Señor. Perdónanos y permítenos servirte con alegría, pensando en el bienestar de toda tu iglesia,
para que toda ella, y no solo yo, brillemos. Y entonces, Padre, tú seas glorificado por los que no creen. Te lo pedimos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues está muy bueno el tema. Meditemos, reflexionemos y pidámosle a Dios que nos ayude a servir conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.